Tiene el compromiso. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hemos trabajado, bueno, Clau sobre todo trabajó muchísimo y venimos como charlando hace mucho tiempo acerca de este proyecto. Y bueno, para mí es un honor haber curado esta muestra con semejantes obras. Agradecerle a Clau que confió en mí. Y bueno, el vidrio es un material maravilloso y difícil, y bueno, creo que Clau hizo mucha magia con todas las obras que presenta. Y bueno, y sobre todo que también está como lo plástico, ¿no? No solo es el concepto, lo plástico, lo técnico, creo que reúne un montón de cosas. Así que bueno, ahora la uva. Bueno, hola. Primero, muchas gracias por estar acá. Estoy súper contenta y emocionada. Mucho afecto, mucha gente que quiero mucho, así que bueno, bienvenidos a todos. En principio, agradecer a Paula que me ayudó un montón. Bueno, ya es muy sabido que con Paula trabajamos hace muchos años y nos ayudamos y nos sostenemos, así que bueno, Paulita, amor por siempre, la verdad, un apoyo, una ayuda excepcional y que escribe hermoso aparte. No sé si le agradecerle. Sí. Así que el honor es mío. Agradecerle a Sandra por el espacio, que es hermoso y que está tan disponible y tan agradable, así que muchas gracias, Sandra Furman. Ahí vamos. Bueno, veníamos hablando con Paula de qué decir, ¿no? ¿Qué se dice en una situación como esta? Y no sé, pasé de pensar en leer algo que tenía escrito y después siempre me parece que es más interesante lo que sale espontáneamente, ¿no? Esta muestra en principio lleva el nombre de la obra Intemperie, que fue la primera obra que yo hice después de Éxodo, y que comentaba hace un ratito que me daba tanto miedo que no podía entrar al taller, ¿no? Cuando la hice. Como que yo sentí que había perdido algo de inocencia cuando hice esa obra, y ya era bastante grande, ¿no? Pero que había perdido inocencia con esa obra. Y si bien, digamos, hay una continuidad con el tema de los migrantes, también todo lo que es la Galería de Monstruos es como otra etapa y es lo último que vengo haciendo. También le contaba a alguna persona que vino hoy que en verdad me pasó esperando un colectivo, que yo veía gente que estaba viviendo en la calle, que se despertaron, como uno se despierta en su cama, se despereza, se lavó los dientes, se fue atrás de una telita a cambiarse. Yo pensaba toda esa intimidad que nosotros tenemos cotidiana expuesta, ¿no? Entonces, esto de cuando fue la inauguración de Éxodo, yo decía el éxodo a vivir en la calle, el éxodo no solo de venir de otro país, el éxodo del deterioro también de ciertos modos de vida. Entonces, Galería de Monstruos es un poco esta idea, ¿no? de la exposición de la intimidad y de la gente que queda expuesta y que uno está casi como mirando con lupa ese modo poco digno de vida que nadie debería merecer. Así que, por un lado tiene que ver con los migrantes, pero por otro lado tiene que ver con esto, ¿no? de la exposición como si fueran otra especie, como si no terminaran de merecer la dignidad de vivir como personas. Eso en cuanto a Galería de Monstruos. Y después las obras que están expuestas tienen que ver con Tijuana, porque, a ver, si bien yo estoy trabajando con un eje temático, tampoco es que pienso voy a trabajar este eje, es lo que me va pasando y lo que me va sucediendo en la vida, digamos.
Una amiga que había viajado a Tijuana me había vuelto muy conmovida de esa frontera, especialmente porque me decía que había una malla por la que ella no podía ni pasar su dedo meñique. Y me contaba que había parejas que habían quedado, o familias, de un lado y del otro, y que su contacto era tratar de verse a través de esa malla. Entonces, con esa idea y con ese relato es que yo hice las piezas que tienen que ver con Tijuana. Esto, por contarles un poco de dónde vienen las cosas, que en verdad es lo que pensé que no iba a hacer, porque Di Stefano dice que las obras son un espejo para el espectador, que siempre van a espejar algo de lo que le sucede a cada uno con esa figura que está contemplando. Pero lo cuento porque también digo, bueno, es hoy, es este evento, es este momento, ¿no? Y bueno, ya que se tomaron la molestia de venir, les cuento esos secretos. A mí me gustó mucho esa que está ahí de los cuerpos superpuestos y, ¿no? Contorsionados entre sí. ¿Podés explicar un poquitito? Sí, esa tiene que ver también con Tijuana. Como yo pensaba, había estado leyendo algunos libros y uno sobre todo hablaba del éxodo migrante, que es como toda una caravana donde iban sumándose migrantes de diferentes países y fueron caminando y llegando a Tijuana. Y en Tijuana quedaron como en una suerte de campo de refugiados, digamos, no con la connotación de campo de concentración, sino campos de refugiados, que es algo que también me parece tremendo, como que los niños que nacen en un campo de refugiados no tienen ni la nacionalidad de sus padres, ni la nacionalidad del lugar donde nacen, ¿no? Entonces un poco la idea es, bueno, vamos sosteniéndonos unos a otros y a ver si pasa alguno, ¿no? A ver si alguien puede pasar del otro lado, como también, bueno, una suerte de zanahoria que por ahí del otro lado les va peor que de este lado, ¿no? Pero la idea es esto, como de sostenerse para que alguien pueda ver qué pasa o ver si se salva de alguna manera. O sea, con esa idea trabajé. Que también lo que me pasó con esa obra era algo que yo sentía que me nacía de la panza, ¿no? Como que esas ceras las hice todas juntas en un verano, hacía una pieza y la dejaba casi terminada y a los 2 o 3 días hacía la otra, era como algo que no podía parar, ¿no? Fue como... sí. Y después la fui terminando, bueno, durante la pandemia hice toda la colada de vidrio de todas esas, ¿no? Pero esa era un poco la idea, como que no pensé, ni siquiera hice un boceto de dibujo, era la primera figura, bueno, agachadita y como mirando a ver qué pasaba arriba, ¿no? ¿Quién estaba arriba? ¿No? Pero no con no sé si de esa sensación, pero no de que se aprisionan, sino de que se sostienen. ¿No? Están como entrecruzados. Abrochados, sí. Bueno. Y la otra pregunta, Dale. las figuras que están allá, el blanca, celeste, estas, ¿es Sí. un nuevo comienzo de otra? Fueron las últimas, hice la semana pasada. Ah, Sí. es un nuevo comienzo, ¿no? Es como, sí, la idea con la que hice esas piezas es que fueran como un eco de la figura azul, porque en la pandemia retomé la pintura y entonces el color, no sé si se notan las obras, pero el color empezó a ser algo todavía más importante para mí en la escultura, como que siento que, bueno, el arte es uno solo, no es que uno pinta por un lado y hace vidrio por otro. Entonces, esa figura azul, me encantaba el azul, pero también sentía que era un color súper saturado y que se despegaba un poco por color de las otras figuras. Y entonces empecé a imaginarme como un eco, como si fuera desvaneciéndose el color, ¿no? Como un eco formal, que de hecho lo usé de molde de la primera figurita. Digamos, usé el vidrio de casting como molde de la primera. Y como que se fuera desarmando. Esa era la idea y me encantó trabajar con esa levedad, ¿no? Como, también me parece que es un buen contrapunto entre el casting que lleva tanto tiempo y que es tan pesado y que todo... Casi digo sufrimiento, pero no es sufrimiento, pero es otra cosa, ¿no? Desde que uno empieza... Es como que no son modeladas, son, digamos, para las otras modelaste, que se desmonte todo. Esto es como casi aleatorio, digamos, como una... No, porque sí, no, digamos, no modelado en el sentido de estar claro, poniendo, pero sí que le queda usé forma, moldes, digamos, obvio, usé sí. moldes, eso sí.
Y lo mismo me pasó con la cerámica, como que sentía que era un respiro del vidrio, ¿no? Que decía, qué bien, hacer así, ahuecar, hornear. Increíble, ¿no? Uno puede resolver una pieza en un rato, ¿no? Entonces también siento eso, que voy buscando, digamos, no creo que abandone el casting porque lo amo, me parece una expresión que, por lo menos por ahora, muy propia mía, pero sí siento que necesito algo más de liviandad, ¿no? De liviandad. Sí, como ir un poco al recreo, al patio y volver, ¿no? Eso. Y me gustó como poder pensar esas materialidades distintas, como que, Está contenta. como que dialoguen. Sí, estoy muy Está contenta. Está. La de abajo es de cerámica también. La de abajo de cerámica, sí, tiene una pátina, sí, un color encima. Pero Esa línea de los monstruos son los que están tirados y que la ciudad pasa al lado y no los ve. eso es. Vos lo visibilizaste acá. Bueno, es que también, porque yo digo, yo me hago la canchera, pero la verdad es que cuando uno va por la calle y tenés la gente que la vas esquivando en el piso, uno no sé qué hacer, digamos, le esquivo, pero también asusta, ¿no? Por eso también esto de poner la lupa y mirar, ¿no? Bueno, también te asusta, porque ¿qué hace uno con eso, no? Bueno, yo hago esto, pero un poco no naturalizado soluciona. también ya, ¿no? Un poco naturalizado también. Y qué sé yo, no sé, es difícil, es que es un tema difícil, ¿no? También pensaba, Di Stefano decía, la obra no es política, es política la persona que hace una obra, ¿no? Y él que tiene una obra tan contundente en su significado político, ¿no? Pero bueno, también está bueno pensar eso, que, o por lo menos a mí me pasa que no elijo los temas, sino que los temas es como que me eligen, ¿no? Algo me pasa y no puedo hacer otra cosa. Vos decís que no haces obra política, sino que haces obra políticamente. No, Esa es la diferencia. yo hago obra con lo que Lo que pasa también ponerle el límite político, porque también todo lo eso es una cuestión social y sociológica. Es decir, limitarlo a lo que es política, digamos, es como también encasillarlo, ¿no? Claro, claro. De hecho, él, digamos, yo tuve la suerte de conversar con él varias veces, ¿no? Y él me decía, a mí me costó años entender lo que él me decía, porque la primera vez que hablé con él estaba exponiendo en Bellas Artes su muestra anterior, y él me decía, mira, el arte no cambia nada en el mundo. Me decía, mira, Menem me acaba de comprar el Mudo. Decía, es patrimonio del museo y lo compró Menem, ¿no? Entonces me decía, mirá qué ironía, me dice, tú no te das cuenta, me dice, ¿vos qué pensás que va a ser el arte? El arte no le importa a nadie. Estaba como, bueno, con todo ese rollo, pero también me decía, yo hago esto, no puedo hacer otra cosa, no lo decía lamentándose, pero me hizo pensar mucho también, alguien con una obra tan fuerte, por si alguien no lo conoce, Juan Carlos Di Stefano es un escultor que fue exiliado político y tiene un montón de obras que tienen que ver con lo que fue la dictadura militar y las torturas, y bueno, es una obra fuertísima, ¿no? Y justamente él decía esto, entonces a mí la cabeza me iba a mil, pero con el tiempo fui pudiendo entender, ¿no? Creo, lo que él dice, ¿no? De hecho, claramente en una entrevista él dice que la obra tiene que ser el espejo del espectador. Bueno, podría hablar de Stefano mucho tiempo, pero... Pero la interpretación también es política. Sí, pero no... Él iba a que no vas a hacer la revolución por hacer una obra de arte con un significado, digamos, o con una mirada social, lo ¿no? que pasa en la época. Es el reflejo de tu época, Sí, claro. ¿no? Pero, bueno, es para hablar mucho más. Es para hablar Que mucho no más. deja de ser política. Claro que no deja de ser política. Pero es como que hay entre lo que es un panfleto o una cosa, una declaración política y una obra que tenga un tema social, si hay una distancia, ¿no? Si hay una distancia. Igualmente yo creo que todo lo que no represente el momento histórico que se vive está destinado a desaparecer. Es decir, lo que tiene valor es lo que representa el momento histórico. Y lo digo en arquitectura, en literatura, en cine, en todo este tipo de cosas. Es decir, todo representa el momento que se vive, todo. Todo el hacer, digamos. No, Pero lo que no representa el momento histórico
buena. Lo que pasa es que no, para mí, bueno, acá está, creo que está solo Rubén, que alumno de Graciela Genovés, que muchas veces hablamos en los cursos de Graciela, ¿no? Por ejemplo, Matiz, que no era un tipo al que le importara nada, digamos que tuvo una hija en un campo de concentración y se pudo escapar, que quedó viudo en la guerra. Él decía que él pintaba para después de la guerra. Él prefería pintar la alegría de vivir y no era que no estuviera sufriendo tremendamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, digamos, no vamos a decir, digamos, Matiz no desapareció, digo que no necesariamente la obra tiene que tener un mensaje social para que tenga un peso, ¿no? Digamos, sé por dónde le va la búsqueda o el momento personal de cada Para mí uno, es ¿no? paradigmática, porque te representa ahora, pero los paradigmas se modifican, entonces quedan igual. Pero está igualmente filtrada por el momento histórico que vivió. Claro, claro. La pintura se comprende en ese contexto. Sí. ¿No? Sí, y fuera de ese contexto también, porque Obvio. vos ves una obra que te conmueve, Frangélico, que digamos yo no soy religiosa, ves una obra de Frangélico y te emociona. Y ves, esto me lo decía Di Stefano, yo veo un cachito así de una obra de Frangélico y me emociona, porque tiene un algo que no importa si después está la aureola, el tema religioso, lo que fue, ¿no? Como que bueno, son temas para conversar largamente. Claro, y digamos, como bueno, ¿qué está a la altura de este? Opa, bueno. No, pero porque... Bueno, Gracias. muchas gracias por estar.